tejido conectivo blando que va a estar ubicado en el centro del diente. Y aunque muchas personas la van a llamar el nervio, en realidad esta está formada por varios componentes. Su función principal va a ser de mantener vivo al diente, nutrirlo y defenderlo frente a las agresiones externas. Sabemos que el diente va a estar compuesto por una capa externa que va a ser el esmalte, luego la dentina y debajo de la dentina va a estar lo que es la cámara pulpar. Va a estar en comunicación con la dentina mediante los tubos dentinarios. Luego vamos a tener el ligamento periodontal, hueso alveolar, compacto y esponjoso. La cámara pulpar va a ser una parte, es una parte que va a estar ubicada dentro de la corona del diente, debajo de la dentina, y que va a contener la mayor parte de la pulpa. Luego vamos a tener a los conductos radiculares, que van a ser canales estrechos dentro de las raíces por donde van a pasar los nervios y los vasos sanguíneos. Y tenemos foramen apical. Este es un pequeño orificio que va a estar ubicado en la punta de la raíz por donde van a ingresar este paquete vascular del diente. Tenemos otros componentes que van a ser los vasos sanguíneos, que van a aportar oxígeno, nutrientes, células defensivas y también van a eliminar productos de desecho. Tenemos a los nervios, que van a ser responsables del dolor y la sensibilidad. La responde principalmente al dolor, incluso cuando el estímulo es frío, calor o es por presión. Las células especializadas y fibras que van a participar en la defensa, de la reparación y formación de dentina. Células, tenemos blastos, que son células especializadas que van a producir dentina. Tenemos a los fibroblastos, que van a fabricar el colágeno. Y tenemos células inmunológicas, que vamos a tener a los macrófagos, que eliminan bacterias, linfocitos, que van a tener una respuesta inmunológica, a los mastocitos, que van a liberar sustancias inflamatorias, y células endoteliales, que recubren los vasos sanguíneos. Ahora, la pulpa dental va a tener varias funciones. Una de las funciones va a ser que va a producir dentina durante toda la vida. No sé si soy yo, pero creo que hay un micrófono abierto. Yo, perdón. Está bien. Ya, entonces, como les decía de las funciones, tenemos la función formativa, que produce dentina, va a producir dentina durante toda la vida. La función nutritiva, que va a nutrir a la dentina mediante los vasos sanguíneos, y una función sensitiva, que detecta estímulos como el frío, calor, presión o traumas. Ahora, la pulpa y la dentina están muy unidas y funcionan como una sola unidad, que va a ser llamada el complejo dentino-pulpar. Se llama así porque ambos tejidos van a depender uno del otro para mantenerse sanos y funcionar correctamente. Pero, ¿cómo van a trabajar juntos? Tenemos a la dentina, que protege la pulpa. La dentina es el tejido duro que rodea la pulpa, y su función es actuar como una barrera de protección frente a las bacterias, caries, a los cambios de temperatura, golpes o sustancias químicas. Gracias a la dentina, la pulpa queda aislada y protegida. Ahora, la pulpa va a mantener viva a la dentina, porque va a contener los vasos sanguíneos, nervios, células llamadas los odontoblastos, que habíamos dicho que van a producir dentina y van a reparar cuando existe un daño. Por eso, aunque la dentina es un tejido duro, depende de la pulpa para mantenerse viva y nutrida. Inervación e irrigación. La pulpa tiene una circulación limitada porque está encerrada dentro de estructuras rígidas, y eso es muy importante porque cuando va a haber una inflamación, la presión aumenta rápidamente. ¿Y qué pasa? Que
que esto va a deprimir a los nervios y a los vasos que están ahí. Y por eso el dolor puede ser muy intenso. Vamos a tener dos tipos de dolor, un dolor reversible y dolor irreversible. Entre el dolor reversible va a ser breve, se va a desencadenar por el frío o el dulce y va a desaparecer al retirar el estímulo. En cambio, un dolor irreversible va a ser espontáneo, que no puede haber ningún estímulo, pero te viene de la nada el dolor. Va a ser pulsátil y puede despertar al paciente por la noche por la intensidad del dolor que ocasiona y va a persistir después del estímulo. Sabemos que tenemos tres tipos de dentina. Vamos a tener una dentina primaria que se va a formar durante todo el desarrollo del diente. Luego tenemos una dentina secundaria que se va a formar lentamente durante toda la vida. Y una dentina terciaria o reparativa, que esto se forma como respuesta defensiva ante las caries, traumas, desgastes, fracturas, etcétera. Y ahora, los cambios de la pulpa con la edad. Con el tiempo, la cámara pulpar se hace más pequeña, eso con el tiempo, o sea, en personas mayores. En cambio, en los jóvenes, esto no pasa, la cámara pulpar se mantiene. Eh, Se va a depositar más dentina secundaria. Habíamos dicho que la dentina secundaria se forma lentamente, entonces en personas adultas, la dentina se forma lentamente y eso va a disminuir también la vascularización y con el tiempo también va a haber una sensibilidad y eso nos dice que también en personas mayores las endodoncias van a ser más difíciles porque también los conductos se estrechan. Puede ocasionar una fractura de una raíz, puede quedar restos. Ahora tenemos a las enfermedades. Tenemos diferentes enfermedades que va a presentar la pulpa. Una de ellas es la hiperemia pulpar. Esto es reversible. Su definición va a ser que es el aumento del flujo sanguíneo de la pulpa. Va a representar el inicio de una inflamación pulpar. ¿Cuáles van a ser las causas? Van a ser las caries iniciales, estímulos térmicos, traumatismos leves, restauraciones profundas. ¿Y qué ocurre? Los vasos sanguíneos se van a dilatar y aumenta la presión dentro de la pulpa. ¿Cuáles son sus síntomas? Va a tener una sensibilidad al frío, va a tener un leve dolor corto. Esto en jóvenes va a ser indoloro, pero también puede producirse un pequeño dolor. Va a tener molestias con dulces o al aire, pero el dolor va a desaparecer rápidamente al retirar este estímulo. El tratamiento va a ser eliminar la causa, una restauración dental y una protección pulpar. Ahora le voy a pasar la palabra a mi compañera. Buen día, doctora y compañeros. Continuando, le das la siguiente diapo. Voy a continuar con lo que es la pulpitis reversible. Esta va a ser una inflamación leve de la pulpa que todavía puede sanar. Se considera una lesión temprana y el daño aún no es permanente, ya que la pulpa todavía va a conservar lo que es la irrigación sanguínea y la capacidad defensiva. Entre las causas vamos a tener lo que es la caries, que van a iniciar la respuesta inflamatoria, el desgaste dental por abrasión, erosión o atricción, que se llega a perder lo que es el esmalte y la dentina queda expuesta a estímulos externos. Tenemos lo que son los traumatismos leves, la filtración marginal cuando una restauración está mal sellada y permite el paso de bacterias. Lo que es el bruxismo, que genera presión e irritación. Procedimientos odontológicos. Si existe desgaste excesivo, se puede producir una irritación térmica o mecánica. Y por último, sustancias químicas provocadas por ácidos o blanqueamientos. ¿Qué va a ocurrir? La pulpa se llega a inflamar, pero conserva la capacidad defensiva y puede formar dentina reparadora, lo que mencionaba mi compañera. La respuesta inflamatoria todavía es controlada por la pulpa y el objetivo va a ser proteger el tejido interno del diente. Los síntomas que presenta el paciente: llega a tener un dolor breve y agudo
Generalmente es una sensibilidad localizada y transitoria. Presenta sensibilidad al frío. Ocurre porque los estímulos térmicos afectan los nervios pulpares inflamados. Un dolor provocado, el dolor desaparece rápidamente, llega a durar pocos segundos y no hay dolor espontáneo. El tratamiento que debemos realizar va a ser la eliminación de caries, restauración, ya que el objetivo va a ser eliminar la irritación y conservar la pulpa. El recubrimiento pulpar, se usa un material protector para estimular la reparación pulpar. Siguiente diapo. Pasamos con lo que es la pulpitis irreversible. Esta va a ser una inflamación severa donde la pulpa no se recupera porque el daño es irreversible. Las causas va a ser caries profundas, ya que se encuentran bacterias que llegan cerca o directamente a la pulpa, y esta va a producir una invasión de inflamación intensa. La otra causa sería la pulpitis reversible no tratada, ya que la progresión de esta enfermedad aumenta el daño pulpar. Fracturas dentales profundas que llegan a exponer la dentina o la pulpa y facilitan el ingreso de las bacterias. También tenemos los traumatismos severos como golpes fuertes que dañan los vasos y nervios, restauraciones muy profundas que pueden provocar lo que es una inflamación intensa, el sobrecalentamiento en procedimientos dentales que va a estar dado por desgastes excesivos sin refrigeración. También la exposición pulpar cuando la pulpa queda abierta al medio oral. Enfermedades periodontales avanzadas, ya que las bacterias pueden llegar a la pulpa desde la raíz. Alteraciones vasculares. Esto compromete la irrigación sanguínea pulpar y disminuye el aporte de oxígeno y nutrientes. ¿Qué ocurre? Se aumenta la presión dentro de la pulpa y disminuye la circulación y comienza la destrucción del tejido. Los síntomas que presenta el paciente es un dolor intenso y espontáneo. El paciente siente dolor incluso sin estímulos. Este dolor va a ser pulsátil. El paciente puede describir como pequeños latidos debido a la inflamación vascular. Es un dolor continuo, dura largos periodos y puede alterar incluso el sueño del paciente. Este dolor empeora con el calor. Puede irradiarse. El paciente el dolor se puede extender, ¿no?, a lo que es el oído, darle dolores de cabeza o incluso le puede doler la mandíbula. Este dolor permanece incluso después del estímulo, que es una gran diferencia con lo que es la pulpitis reversible. En el tratamiento podemos realizar lo que es una endodoncia, una pulpotomía que se basa en eliminar solo una parte de la pulpa dañada, una exodoncia también. Siguiente diapo. Necrosis pulpar. Esto va a ser la muerte parcial o total de la pulpa dental. ¿Cómo va a ocurrir? En sí va a ser la etapa final de una pulpitis irreversible. Lo que va a suceder es que se van a destruir los vasos sanguíneos, los nervios, las células pulpares y se pierde totalmente la vitalidad de la pulpa. Los síntomas que presenta el paciente a veces puede que no tenga dolor, aunque exista una infección activa. El cambio de color del diente puede llegar a tomar tonalidades grisáceas u oscuras. Presenta mal olor por la descomposición que hay dentro de la cámara pulpar. Una sensibilidad a masticar también. Complicaciones. La infección se puede extender al hueso y producir una periodontitis apical u abscesos. El tratamiento, de igual manera, una endodoncia, una necropulpectomía, que esto consiste en retirar la pulpa necrótica y desinfectar los conductos, y una exodoncia. Siguiente. El absceso apical. Bueno, esto va a ser una acumulación de pus alrededor de la raíz del diente que va a estar causado por infección bacteriana. Se considera una respuesta infecciosa localizada.
¿Cómo se va a producir esto? La infección de la pulpa necrótica va a atravesar lo que es el ápice y va a afectar lo que son los tejidos periapicales. Los síntomas: un dolor intenso, ya que la presión de la pus produce un dolor constante. Inflamación, se puede ver aumento de volumen en encía o cara del paciente. Presencia de pus y fiebre en casos severos. Los tipos: puede ser un absceso periapical agudo, donde el dolor va a ser bastante fuerte y la inflamación va a ser rápida, por el cual el paciente llega a ir de emergencia al odontólogo. Puede ser crónico, que es menos dolor, pero con drenaje de pus mediante una fístula. El tratamiento: realizamos un drenaje mediante una incisión para disminuir lo que es la presión y la infección. Podemos recetar antibióticos si es que el paciente presenta fiebre o una inflamación extensa. De igual manera, una endodoncia o una exodoncia. Siguiente, por favor. Hiperplasia pulpar, o también llamado lo que es el pólipo pulpar. Esta va a ser, es una, es una forma de pulpitis crónica donde la pulpa inflamada crece excesivamente saliendo de la cavidad dental. Se llegan a observar frecuentemente en niños y adolescentes y en dientes jóvenes con gran irrigación sanguínea. Las causas: caries muy extensas y abiertas, la exposición crónica de la pulpa y la irritación bacteriana continua. ¿Qué va a ocurrir dentro de la pulpa? Esta se va a inflamar de manera crónica, va a aumentar lo que es la formación de tejido de granulación y prolifera hacia lo que es la cavidad cariosa. Las características: el aspecto que tiene este pólipo pulpar va a ser como una masa roja o rosada, blanda. Se observa como un tejido carnoso que llega a sobresalir del diente. Los síntomas: ya que este pólipo sale de la cámara pulpar, puede que haya poco dolor o ausencia del dolor, ya que no existe presión. eh, un sangrado fácil al tocar y molestias al masticar. Los dientes que llegan a estar más afectados van a ser molares jóvenes, dientes temporales o dientes permanentes jóvenes con cámaras pulpares demasiado amplias. El diagnóstico se realiza mediante el examen clínico, exámenes complementarios como una radiografía y evaluación de vitalidad pulpar. Este pólipo pulpar se debe diferenciar de lo que es los pólipos gingivales, el tejido de granulación periodontal. La importancia clínica: la pulpa aún mantiene lo que es la vitalidad, solo que está demasiado inflamada. El diente necesita tratamiento para evitar una necrosis e infección. Y el tratamiento depende de cómo se ve el diente, ¿no? Podríamos realizar una pulpotomía o una endodoncia, y en casos extremos realizar una exodoncia. Siguiente. ¿Cómo se diagnostica un problema pulpar? Podemos realizar mediante pruebas térmicas, calor, frío. Mediante el frío podríamos comprobar con lo que es la jeringa triple. Percusión, pequeños golpecitos sobre el diente. Podemos utilizar lo que es el mango del espejo para realizar estos pequeños golpes. Pedir radiografías que nos van a permitir observar si es una caries profunda o si existe también lesiones óseas o infecciones apicales. Pruebas eléctricas también que evalúan la respuesta nerviosa pulpar. El tratamiento de la pulpa dental: vamos a realizar lo que es una protección mediante ciertos materiales, una protección pulpar, en un recubrimiento pulpar. Se coloca materiales protectores sobre la pulpa expuesta, una pulpotomía que ya les andaba mencionando, que es solo eliminar una parte de la pulpa, una endodoncia que se elimina toda la pulpa infectada y sellar lo que son los conductos, y una extracción dental, si es que el diente no se puede salvar. La pulpa va a ser esencial porque mantiene lo que es la vitalidad del diente, como decía mi compañera, participa en lo que es la defensa inmunológica,
Lo más importante, produce dentina reparadora y nos ayuda a detectar daños tempranos. Un diente sin pulpa puede seguir funcionando, pero si pierde la sensibilidad y parte de su capacidad defensiva. Pero pierde, ¿no? La prevención, sí o sí, que el paciente tenga un buen cepillado, un buen cepillado para que esta lesión no genere más problemas. Lo que es el uso dental, control de caries y evitar traumatismos en deportes, ¿no? Ya que existen protectores dentales si es que el paciente realiza algún deporte un poquito fuerte. Y un tratamiento temprano, ir siempre al odontólogo de manera frecuente. Eso sería todo. Muchísimas gracias. A ver, nos vamos para la primera imagen para explicarles un poquito más, ¿ya? Lo que les decía, esta es la estructura de la pulpa y como bien ha dicho vuestra compañera, no es solo es nervio. Eso quiero que lo tengan clarísimo. Nervio, arteria, venas y además un tejido que almacena, conjuntivo que almacena todo ello. Pero también tenemos un espacio que se llama el espacio celular, que es donde se están creciendo, formando las nuevas células odontoblastas. O sea, nuestra célula principal, sabemos, es el odontoblasto. Entonces, lo que vamos a ver nosotros prontamente es cuál es la función de ese odontoblasto. El odontoblasto es la célula más importante que tenemos. Entonces, esa célula va a ir formando, creciendo y nos va a ir defendiendo. Una de las principales es justamente la formación de nuevas células. También hay fibroblastos y otras células inmunológicas, pero la que nos interesa es más, en este caso, son los odontoblastos. Entonces, durante toda la vida va produciendo dentina, pero muchas veces estos odontoblastos llegan a su ciclo de vida y mueren. Y entonces viene de la capa celular, ¿no? Viene de la capa celular y va formando, reemplazando odontoblastos. Pero hay una época en que eso ya no sucede. Cuando el paciente ya es mayor, entonces dejamos de tener muchos odontoblastos, vamos teniendo cada vez menos y entonces ya deja de formar dentina. Es por eso que las protecciones pulpares que llamamos o los estimuladores dentinarios va a disminuir en la edad adulta. Es por eso que cuando decimos justamente la función de formación de dentina tiene un ciclo. Hasta los 20, 25, 30, 25 años vas a formar dentina. Después ya no. Que detecta el frío y el calor. ¿Por qué? Quiero que se fijen en la imagen de abajo. Quiero que se fijen en la imagen de abajo. Y justamente en la imagen de abajo nosotros estamos viendo, ¿me lo puedes agrandar la imagen, por favor? Eso es, ¿no? Entonces, exacto, ¿no? Y ya, ahora sí, esa imagen. Fíjense, esa cosita que te atraviesa entre el diente y el túbulo, fíjense esa cosita medio lila, morada. Lo que sucede es que se desprende de la pulpa una ramita del nervio. Y cuando ingresa al túbulo dentinario, esa rama pierde su capa mielínica. Es como que entra y pierde su abrigo. Y va acompañando al odontoblasto dentro del túbulo. Esa es la razón por la que cuando se quita el esmalte, cuando viene un proceso de caries, traumatismo, lo que sea, haya perdido el esmalte, el paciente siente alta sensibilidad al frío, al calor, al dulce, al ácido, a cualquier tipo de estímulo. Eso es lo que quiero que tengan clarísimo. ¿Por qué le duele? Porque muchas veces me dicen los alumnos, he eliminado la caries y le duele. Tiene todo el derecho y el izquierdo también de dolerle, porque ese túbulo está abierto. Y al estar abierto el túbulo, entonces estoy
exponiendo a esa fibra nerviosa que acompaña al odontoblasto. Y obviamente los estímulos que le demos va a reaccionar. He ahí a la de Dios que viene y nos protege ese túbulo abierto colocando ¿qué? Colocando justamente el adhesivo, la capa híbrida Rescope. Entonces, esa es la gran importancia de la adhesión. La siguiente imagen, por favor. Vayamos, lo que me interesa mucho, vamos, la siguiente. Irrigación e inervación, ya hemos hablado, ¿no? Que tiene una arteria, y es todo este nutriente que entra por el ápice. Puede entrar por pequeñas porciones o conexiones que puede haber a través del periodonto, sí. Pero generalmente, ponte la irrigación e inervación. Allí, fíjense que, ponte en la imagen, agrándame irrigación e inervación, por favor. Justo, allí. Entonces, cuando quiero que me diferencien bien, ¿qué es una inflamación? A ver, ¿quién se acuerda los signos de Celsius? Vamos, Brian. Los signos de Celsius. Brian. No está. Ve, o sea, no es cuestión de estar el nombre, sino que estén presentes y que respondan, por favor, que estén atentos. Esta es la clase más importante de toda la carrera. Esto es lo que primero tienen que aprender, ¿ya? Carolina. Doctora, buen día. En los signos de Celsius, dolor, rubor, pérdida de la función, calor, me acuerdo mucho. Vamos, Fanny, ayúdale. Está muy bien, Carolina. Falta un hito. Signos de Celsius, Fanny. Doctorita, buen día. Buen día. ¿Puede ser la movilidad? ¿Ah? Movilidad, doctorita. Impotencia funcional. Ya, otro puede ser la inflamación. No, los signos de la inflamación. Sensibilidad, tal vez. No. Signos de Celsius, segundo año, materia patología. María Ramos dice que quiere entrar. Gabriela. Tú creo que eres la que estás presentando, ¿no? Sí, doctora. Ah, ya. Entonces, Giselle. Signos de Celsius, Giselle. Son 4, es rubor, calor, tumor y dolor. Falta un hito. Jefferson, sálvanos. Doc, ¿es tumefacción el que falta? Tumor. Tumefacción, ¿no? Por eso, tumor. Eso es. Ah, sí. Falta un hito. Jennifer, ¿ha dicho alguien algo parecido? Jennifer, ayúdanos. Doctora, sería rubor, calor, tumor, dolor y la pérdida de la función. Exacto. Impotencia funcional, pérdida de la función, alguien dijo pérdida de movilidad, etc. Acuérdense una cosa, imaginémonos en este momento que alguien se ha caído y se ha golpeado la rodilla. No ha hecho herida, pero se ha golpeado. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que tiene primero? ¿Se hincha? Cuando se golpea la rodilla, ¿sí no ven? Se hincha. Entonces eso es, Luz, ¿qué es cuando se hincha? Luz Belén. Luz Belén, otra que está durmiendo. María. Estoy aquí, doctora, inflamación. Entonces, ¿pero cuál es cuando se hincha una cosa? Tumor. Tumor, perfecto. Entonces, ténganlo claro. Cuando se hincha algo, en este caso, cuando estamos, es un tumor, es un aumento, es un aumento de volumen, ¿no es cierto? Tumor. ¿Cuál es el otro signo, María? Cuando nos golpeamos la herida, ¿qué pasa? Rubor, ¿De qué color se pone? enrojecimiento, se vuelve rojo. Ahí está el segundo signo, color. Ahorita es rojo. Después pasa los fases como el arco iris, ¿no se acuerdan? Y se vuelve morado, amarillo, azul, violeta, de todos los colores, ¿no es cierto? Por eso se habla color. De inicio se pone rojo, pero va cambiando de color. Por eso se pone, ahí está el color, el segundo signo. El tercer signo, Micaela.
Calor, doctora. El calor. Si lo tocas, ¿por qué hay calor? ¿Por el aumento de la temperatura? Claro, aumenta la temperatura, pero ¿por qué aumenta la temperatura? Porque se han roto vasos sanguíneos, se han roto elementos celulares, han extravasado, hay un correteo ahí adentro, como cuando hay un caos, como las marchas, hay un correteo de elementos celulares. Hay vasos sanguíneos que se abren, corre la sangre, todo pasa microscópicamente dentro de la lesión. Entonces hay una activación de todos los elementos celulares. Entonces, al haber una actividad, cuando uno corre, ¿qué pasa? Te da calor, ¿no es cierto? Entonces, por eso mismo aumenta la temperatura, porque hay un correteo ahí adentro de elementos celulares, ¿no? Ha habido tal vez ruptura de algún nervio, ruptura de un vaso sanguíneo, de un nervio, de una vena, por ahí también la piel y por algún músculo, una cosa así. Entonces hay una actividad interna, por eso es que hay un calor. Después de eso, ¿qué más falta? Y por eso, cuando nos golpeamos la herida, la rodilla, o hay alguna inflamación donde hay color, tumor y temperatura, ¿qué hacemos? Nos ponemos hielo para contractar los vasos sanguíneos, para tranquilizar la zona, ¿no es cierto? ¿Ahora me entienden? Ya, ¿qué otro signo más hemos dicho? Dolor. Ah, no, y el dolor. Si lo toco, si lo aprieto o muevo la rodilla, ¿duele? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, duele. ¿Por qué duele cuando le toco? Aprendamos odontología lógica, no de memoria. ¿Por qué le doldrá? Si te has caído y lo dejas así sin mover, no pasa, no duele. Pero si tú empiezas a mover, quieres caminar, o te aprieta, viene un médico malo y te aprieta la herida para saber cómo está, o la lesión, ¿por qué duele? Porque estoy comprimiendo terminaciones nerviosas. Por eso hay dolor. Y por todo ello, hay dificultad en la movilidad, impotencia funcional, o sea, no hay función. Quiero que me entiendan esto y les voy a dibujar cuando estemos en clases, pero quiero que me entiendan qué es inflamación y la gran diferencia que tiene con infección. Aquí es lo que quiero que me entiendan. La gran diferencia que hay infección con inflamación. En la infección es todo esto exactamente igual, por eso en su vida no se olviden ciertas cosas básicas. Esto, ¿cuál es la diferencia? Los signos de Celsius. ¿Y por qué tengo que atacar de qué forma? ¿No? En la inflamación hay eliminación de qué células, ¿no? Y también elementos celulares y prostaglandinas. Entonces, cuando voy a dar alguna medicación, ya sabemos por qué pongo hielo, porque tengo que producir vasoconstricción, ¿no es cierto? Enfriar el proceso, disminuir que haya temperatura, etc. Y tengo que dar antiinflamatorio. Pero el antiinflamatorio, ¿qué es lo que hace? Inhibe las prostaglandinas, las para, las controla. Les dice, basta, no salgan. Porque en la inflamación estas señoras salen rápidamente y en cantidad. Y son las que, así como las bartolinas, que asusan para que haya problemas. Ellas igual salen y dicen, continúe la inflamación. Tenemos que controlarlas, tenemos que inhibirlas, tenemos que bloquearlas. ¿Cómo es? Ahora que estamos hablando de tanto bloqueo, tomamos antiinflamatorio. ¿Está claro hasta ahí, por favor? Yamil. Sí, doctora. Saraí, ¿estamos bien? Saraí, ya. Ahora, en la infección pasa esto lo mismo, igualito. Ah, otra cosa, que si la inflamación como se hincha, ¿por qué se hincha? Porque la célula rompe su protoplasma y bota todo el líquido que está dentro del protoplasma y la célula más, ¿no? Por eso es que hace edema, hace hinchazón, hace tumor,
pero es un líquido transparente, es un líquido ceroso como el suero, es un líquido que no está infectado. Entonces puedo controlar perfectamente. Esto va a pasar en pulpa, por eso les estoy insistiendo. La infección, la diferencia es esto mismo, pero ya no es solo por un golpe, sino viene una bacteria infeliz y ante el proceso inflamatorio va y se instala. Y además se multiplica, como la película Gremlins, ¿han visto? Era tarea. ¿Quién es el informático aquí? Los informáticos, no se olviden, por aquí está creo que uno de mis amigos. ¿Dónde están los informáticos? Acá, doctora. Ya, entonces, los que son los informáticos que tienen la instalación de la computadora, nos van a pasar, por favor, la película Gremlins. Ya, porque era tarea, ¿no es cierto? ¿O no se acuerda? ¿Sí o no? Sergio, por supuesto. Y ahí se van a dar cuenta. Entonces, ingresa en un proceso inflamatorio, ingresa la bacteria. Y la bacteria, además le damos alimento, ¿no? Le damos todas las condiciones para que crezca y se multiplican por millones. Ahí es la caries. Pero la caries, les decía, ¿cuál es el problema? Que cuando hace un pis ácido y produce la desmineralización. Pero la bacteria, las mutans o todos sus parientes, todos sus sindicatos, empiezan a producir también. Hay otras bacterias que vienen y producen pus, son infección. Y la infección no es lo mismo que una inflamación. Es muy diferente. Por ejemplo, las lesiones no cariosas que hemos hablado el otro día pueden ser inflamatorias, pero no infecciosas. Se convierten en infecciosas cuando en ese huequito que se ha formado por la abrasión, la erosión, se acumula la caries, se acumula alimentos, la caries, y se convierte en infección. Entonces, ahí sí hay infección. Entonces, diferenciemos bien cuándo una lesión es inflamatoria y cuándo es infecciosa. Porque ahora que vamos a hablar de lesiones periapicales, se van a dar cuenta de eso. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Vamos, a tus imágenes, por favor. Agrándame tus imágenes, ¿no? Entonces, de irrigación, los tipos del olor y tiempos. Lo que quiero decirles, agrándame esa imagen. Rapidito. Esto es muy, muy importante en diagnóstico. ¿Y cómo se hace? Primero, les voy a enseñar a ustedes, aunque no asistan a clase teórica, yo tengo una teoría, el A más B más C es igual a D, entonces D. El A es capítulo A, estamos hablando. Cuando viene el paciente y le pregunto en qué le puedo ayudar, nunca se dice qué le duele, porque el paciente dice, no me duele nada, lo que pasa es que mis dientes están chuecos. Nunca se empieza psicológicamente con la palabra dolor. ¿Qué le molesta? O sea, ¿en qué podemos ayudarle? ¿Cuál es el problema? Etcétera, ¿no? Entonces se le pregunta y el paciente te empieza a relatar como un cuento. ¿Alguien ha leído algún libro de García Márquez? Sí, doctor. Ya. ¿Qué libro has leído? 100 años de soledad, doctor. Perfecto. Aunque sea en película, ¿han visto los demás? Hemos leído el libro, doctora. Exacto. Y este libro, estos escritores son tan capos, que te empiezan a relatar y pareciera que estás en el lugar. ¿Te das cuenta? Pareciera, y te dice que la selva y que su papá era así, blanco, negro, amarillo y sus canas, o sea, te describen también. Eso es lo que quiero que obtengan la información del paciente. Y es cómo le preguntes. Y si te empieza a relatar, si en estos casos me molesta, me ha dolido y les pregunto, cuando toma su desayuno, cuando duerme en la noche, ¿alguna vez así de repente, sin hacer nada, ha sentido algún dolor? Esa es la pregunta clave. Ahí diferenciamos entre reversible e irreversible. Y su compañera ha dicho claramente que cuando es dolor espontáneo, es irreversible. Y lo ha dicho. Entonces, en cambio, la reversible es que duele mientras tomo mi leche, mientras tomo mi desayuno o un helado, etcétera, y pasa rápidamente. Otra pregunta clave es, ¿tuvo que tomar alguna vez alguna pastillita?
¿Qué quiere decir eso? Que si el dolor es tan intenso que tuvo que tomar pastilla. Excepto, tienen que ver muy bien la psicología del paciente, excepto de qué tipo de paciente estoy tratando. Si es un paciente del campo, ¿no es cierto? Siempre así, ellos tienen, o sea, son gente que sufre tanto que su umbral del dolor es súper alto. Entonces, un dolorcito de muelas es pasajero. Pero si es un niño rico o mimado, que apenas le duele, ¡mau! Grita como el gato, ¿no? Entonces, ese va a tener bajos nivel del dolor. Entonces, eso te puede servir mucho la información del paciente. Y el paciente te va a contar la historia, así como Gabriel García Márquez va a contarte la historia de su dieta. Es como le preguntes. Porque a mí me da mucha pena cuando ponen motivo de consulta, quiero que me cure mis dientes. Porque yo digo, ¿todos los pacientes se copiarán lo mismo? ¿No? O finalmente otras son motivaciones estéticas, o estoy viniendo porque quiero estar mejor, o porque quiero colaborar pues a mi sobrino, a mi ahijado, a mi yerno, no sé, que está haciendo este rote de operatoria. La verdad, ¿no? O porque le encarga. Entonces, muy importante la motivo de consulta. Irreversible, tengan clarísimo que revierte, que es rápido, es pasajero. Mientras que, en cambio, el irreversible es espontáneo, ahí la palabra. Si en español boliviano, vamos a decir, cuando es espontáneo el dolor, o sea, aparece de repente, sin hacerle nada, o preguntar, ¿en la noche le ha dolido? ¿Le ha despertado alguna vez a medianoche? Ese es espontáneo y es irreversible. Entonces, ahí la pulpa ya está muy inflamada o está inclusive infectada. La siguiente imagen, por favor, a la derecha. Los tipos de dolor, ya hemos dicho, breve, espontáneo, pulsátil. Pero también le van a explicar cómo le duele. Eso es muy importante, ¿no? Entonces, los cambios de la pulpa según la edad. Lo que les decía, cuando está joven, la sensibilidad va a ser mayor, porque se está depositando dentina secundaria, pero en mayores ya se reduce porque ya el odontoblasto ha cumplido su función y ha depositado suficiente cantidad de odontoblasto. Por eso en personas mayores suelen ser más difícil. ¿Por qué? Porque ese conducto ya se está cerrando. La siguiente, por favor. Dentina primaria, eso ya nos ha explicado. La terciaria está muy claro. Aquí quiero que vaya. Las causas. Hemos hablado de causas. Esa imagen aumentame, las causas. ¿Ya? Quiero que entiendan, por favor, y que tengan claro. Si bien en nuestro país el causal de caries es el más alto, pero no es el único. Y aquí hemos hablado de que puede ser las lesiones para que producen pulpitis, la caries. No se olviden las no caries. Por favor, no se olviden. Si la lesión de la erosión es continua, llega un momento en que esa pulpa, pese a que la pulpa se ha organizado y ante la erosión, ante el ácido, empieza a formar dentina, pero va a llegar un momento en que la batalla le gana y se inflama la pulpa. Entonces, no caries. No caries también es una causal, la abrasión, la extracción, la atricción. Entonces, no se olviden eso. Los estímulos de cambios térmicos bruscos que nosotros les sometemos, las restauraciones profundas o las iatrogénicas, que sí van a lesionar. O sea, por favor, no se olviden, anoten por favor las 6 causales de lesiones. Caries, no caries, las lesiones periodontales, ¿van a lesionar a la pulpa? Pues sí, señor, van a lesionar, anoten. 3. Las iatrogénicas, los traumatismos y el paciente que no tenga esmalte, las congénitas, son 6 causales que van a lesionar a la pulpa en algún momento. Y cuando se inflama, como estábamos hablando, signos de Celsius, ¿qué va a pasar cuando se inflama? Los vasos sanguíneos se hinchan e inclusive pueden reventar, pero cuando se hinchan, se aumentan de volumen, va a producir dolor. Por eso los síntomas, vete a la derecha, por favor, un poquito más a la derecha,
Tiene sensibilidad al frío. ¿Por qué siente el frío? Porque esa terminación nerviosa que acompañaba al odontoblasto, una de sus ventanas está abierta. Y cuando la ventana está abierta, le viene el frío. ¿Quién responde? ¿El odontoblasto? No, su compañero, esa terminación nerviosa. Eso es muy importante. Cuando el dolor es leve y corto, sí, pero hay dolor, hay que atender. ¿Y por qué el dulce, el aire, el salado porque son estímulos fuertes para ese amigo odontoblasto y no sobre todo para su nervio? Y el tratamiento es identificar cuál es la causa. Por eso no siempre busquen caries, petróleo, ¿no es cierto? La caries es fácil de identificar, porque hay cambio de color, porque es tejido reblandecido, porque está ubicado, como hemos visto, en las fosas, está ubicado en espacios interproximales, eso ya hemos visto, pero es fácil eliminar. Y si no, también hemos dicho, voy a utilizar un detector de caries para ver qué va a venir. ¿Qué es el detector de caries? Es una pigmentación, una tinción simplemente, que va a ir y lo va a pintar y le pinta a la caries y pinta la placa bacteriana. Entonces yo ya sé que eso tengo que sacar. Primero siempre eliminar con cuchareta y después elimino con fresa de carburo, y el tercer paso, anoten eso por favor, el primer paso, cuchareta, si es caries. Segundo paso, fresa de carburo, porque la carburo elimina caries y de dentina. Y tercer paso, ya para darle forma, diamante. Y luego la restauración. La protección pulpar, ya les he dicho, y les voy a explicar con dibujos, no hay tal protección pulpar. Le estimulamos al señor odontoblasto que está en un medio algo ácido, ¿no es cierto? ¿Cuál es el pH de la cavidad bucal? Y vamos a averiguar cuál es el pH de la dentina y cuál es el pH de la pulpa. Pero no es tan alcalino. Recibe esa capa de alcalinidad que es el hidróxido de calcio, y entonces ese amigo odontoblasto va a decir, nos están atacando, hay que formar barreras, y forma dentina. Entonces, esa es la figura. La siguiente. La hiperemia pulpar. Lo que pasa es que ahora les voy a dar esta tarea de que hagamos un cuadro de clasificaciones de patologías pulpares. Así como hemos hecho un cuadro de lo que es CPOD, la de Mont, el IGDAS, y etcétera, ahora vamos a hacer un cuadro de todas las clasificaciones pulpares para que diferenciemos, para que correlacionemos. A través de la historia se han ido cambiando, y la última que ha cambiado es la del 2025, que la han presentado en el Congreso de Endodoncia de Europa el año pasado. Y antes de eso estaba la de la dental americana, y antes de eso había la histopatológica. Esta clasificación que nos presenta es la histopatológica. ¿Qué dice? La hiperemia pulpar, ¿qué quiere decir? Hiperemia, que aumenta la inflamación. Nada más es eso, como lo que acabamos de hablar, los signos de Celsius. Entonces, pero en este caso esa inflamación no es excesiva, solo es inflamación, no es una inflamación excesiva. Puede ser reversible. Sus causas pueden ser caries, traumatismo, restauraciones profundas, pero en el otro lenguaje de las últimas clasificaciones que ha salido es justamente la pulpitis reversible. Una hiperemia es el primer paso, es una inflamación. Esta es una clasificación histopatológica. ¿Por qué la hemos cambiado? Porque para saber veíamos los signos, los síntomas, pero no podíamos ver histopatológicamente esto, excepto los patólogos. Entonces, la nueva clasificación es más por síntomas. Entonces, se dice que es la hiperemia o la pulpitis reversible, que es lo mismo, dice que va a doler mientras tenga estímulo, pero que es pasajero y que se elimina el dolor y todo cuando eliminas la causal. Y además puedes solucionar simplemente haciendo una obturación, tapando esos túbulos que están abiertos, y solucionamos el asunto. ¿Estamos de acuerdo? Eliminar la causa, una restauración con protección pulpar. No siempre, porque
Si estamos muy cerca a pulpa, pondré un estimulador dentinario, que puede ser, hemos hablado, puede ser hidróxido de calcio, pero el fraguable. ¿Puedo poner un biocerámico? Sí. ¿Puedo poner solamente adhesivo? Perfecto, el adhesivo tapa todo. ¿Puedo poner ionómero? Fantástico. ¿Puedo poner todos estos elementos, ¿no es cierto? Y tapamos y se acabó el baile. La siguiente. Es que esta es la diferencia entre pulpitis reversible, que es la hiperemia es la lesión más simple. Después un poco más se aumenta la inflamación y nuevamente es un proceso inflamatorio pleno, inflamatorio. No, abajo, fíjense esa cosita que vi con verde, eso es bien importante. No hay dolor espontáneo. Aquí todavía hay dolor al estímulo. Solución, váyanse a la derecha. Restauración. Solución, restauración. Punto. Tapo el hueco y se acabó la cuestión. La siguiente. En cambio, la irreversible es no hay vuelta atrás. Como dice el doctor Lozada, la pulpa se estira. No va más para eso. Y aquí nos dice que quiero enseñarles eso. Síntomas, dolor, inflamación, pulsátil. ¿Por qué hay pulsátil? Porque la inflamación ya es mucha y que posiblemente ya tenga bacterias. Cuando te hace pum pum como tu corazón, y eso se le pregunta al paciente, ¿cómo te duele? Y hay algunos pacientes nos dicen, me duele como mi corazón. O si no hacen con la mano así de adelante a atrás, te hace pum pum como tu corazón. Esa es la irreversible, chicos. No calma, no, tarda mucho. Pregunten, las preguntas son muchas que puedes hacer aquí. Dile que te cuente, tomó alguna pastilla, le duele cuando duerme o no le duele, o cuando sale a la calle a caminar y el viento le da, cuando come y se entra el alimento, cuando come ácido, dulce, salado, etcétera. Todo le preguntas. Pero ese es el capítulo A, que es lo que canta como la PTJ del paciente. El capítulo B es qué dice el odontólogo, ¿no? Y entonces, en el capítulo B, ¿qué dice el odontólogo? El odontólogo tiene todos los recursos para hablar lo que quiera. Y aquí vienen las pruebas clínicas. ¿Cuál es lo primero que hacemos cuando pasa una chica? O pasa un chico. ¿Qué le hacemos? Ronnie, ¿qué haces? Inspección visual. ¿Ah? Una chica bonita, ¿qué haces? ¿O no haces nada? Doctora, observar. Eso, observo, la miro, le silbo, nada, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es la observación. Paso número 1. Nuevamente, recursos como pruebas clínicas, observación, exploración, prueba térmica, palpación, percusión, prueba de transiluminación, todos los recursos vuelvo a utilizarlos aquí. Todos los recursos. Entonces, estoy ante la posibilidad de observar y me va dando respuesta. Y entonces ya las campanas me empiezan a sonar. Ya las campanas me empiezan a decir, oh, ¿qué está pasando aquí? Y luego de eso, ¿qué hago? Esas son las pruebas directas. ¿Puedo hacer pruebas indirectas? También. Pero ahora me voy recién allí, cuando ya las campanas me suenan, cuando A más B se suma, entonces ya más o menos me da y digo, no, tengo exámenes complementarios, sé que complemento, radiografías. Y con A más B más C, tengo los recursos para definir un diagnóstico. Y cuando he definido un diagnóstico y le he puesto un título que se llama pulpitis irreversible, entonces, sintomática o asintomática, ya tengo un título, puedo definir un plan de tratamiento. Y aquí dice, lo que quiero explicarles, chicos, que la endodoncia no es un tratamiento. Aquí hay un error y estamos luchando con esto, con los endodoncistas, porque la endodoncia engloba todo tratamiento de la pulpa. Las, entre comillas, famosas protecciones pulpares, ¿a quién corresponde? A la endodoncia.
La eliminación parcial de la pulpa, que en este caso es la pulpotomía, corresponde a endodontia. Y la eliminación total de la pulpa, que se llama pulpectomía, pectomía, eliminación total, también corresponde a la pulpa. Y en casos extremos, cuando la lesión no corresponde, esto, ¿no es cierto? Y los síntomas tienen que definirlos claramente, ¿no? La siguiente, por favor. Y la necrosis. Aquí ya la pulpa murió. Hay varios tipos de necrosis. ¿Puede ser continuación de una pulpitis irreversible? Sí. ¿Que ha sido de origen bacteriano? Sí. ¿Que ha sido producto de la caries? Sí. Pero hay necrosis que son asépticas. Ojo, uno, puede ser porque ya la pulpa está viejita, ya no quiere vivir, ya se ha cansado, o han formado tanta dentina escleróticas o terciaria que la han reducido a la mínima expresión a la pulpa. Y entonces se ha visto ahogada y se ha muerto ahí. Listo, ya no ha tenido acceso, ya no tiene odontoblastos, sus vasos sanguíneos ya no funcionan, pero está ahí tranquila. Muchos años, los viejitos generalmente tienes, o a veces también empiezan a molestar su último aliento, como decía mi profesor, es el último, la necrosis es el último odontoblasto que grita, sale, apaga la luz y se va, y muere. Hay otras que también sufren tanto que se empiezan a fibrosar. Entonces, hay necrosis asépticas o sépticas, y ahí tengo que aprender a diferenciar. Hay pulpas que se mueren por viejitas o por mucha, por ejemplo, una atricción. La atricción es tanto golpe, cada golpe, y además piensen a la pulpa como la estructura vital, y en la atricción golpean la cabeza, tanto golpea, la pulpa se vuelve más chiquita, humillada, triste, se muere por traumatismo, por atricción, y entonces todas esas cosas pasan. Y desgraciadamente en la necrosis no es fácil decir y definir en este caso, se ha necrosado la pulpa y no los conductos radiculares. Tendrías que llevar a un estudio patológico. No le puedes decir, señor, no soy necrosis, solo lo de arriba y no lo de abajo. Entonces, aquí dice necropulpectomía, sí. Es la necropulpectomía. Pectomía, acuérdense, es la eliminación de la pulpa total. Pero en este caso, ya ha muerto. No quiero que se confundan con la necropulpotomía. Lo que hacíamos en una época, y todavía veo que algunos hacen, porque es cómodo, es fácil, es barato, es simple, le ponen hacen una muerte química del conducto, ¿no? Muy excepcionalmente. ¿Se acuerdan de anatomía? ¿Qué le ponían a los cadáveres? Formol. Exacto. Hacemos lo mismo. Le ponemos formol. Formol. ¿Qué hace el formol? Es un ¿Cuál fijador. ¿Ah? Es un fijador de tejidos. Exacto. Fija, lo momifica. ¿No? Cuando, por ejemplo, tenemos un muertito y que queremos que dure algo más para que alcance al velorio, le ponemos fijador, lo momifica, no lo destruye, pero le quita vitalidad a esas estructuras. Hacíamos eso, le poníamos formol, formaldehído, formocresol, miles de cosas dentro de la pulpa. Excepcionalmente, cuando realmente no puedo, usamos eso. Y antes de eso usábamos arsénico. Le poníamos un poquitito y le podías decir, señor arsénico, usted solo va a momificar o destruir químicamente la pulpa que está hasta el ápice. Mentira, eso no pasaba. Se iba nomás el señor arsénico y ha destruido ligamento periodontal, hueso, y había unas necrosis óseas fatales. Entonces ya no usamos eso, pero se usa el formol. Y hay otro medicamento que están utilizando, que he visto todavía en la facultad y casi me muero, que está a base de formol,
que es azulito, uy, que ahorita no me estoy acordando. Entonces, también, pues, esas son las necrosis químicas, la necropulpectomía. Pero en este caso es porque se ha muerto por solito, porque estaba mal la cuestión. Pero podemos encaminar a una necrosis, pero con mucha cautela. Y en este caso, ¿qué es la necropulpectomía? Es la eliminación de todo el material necrótico dentro de la pulpa. El endodoncia es lo mismo, la necropulpectomía si es pulpa necrosada. Y justamente, pero la necrosis, estamos hablando de la necrosis que ha muerto la pulpa hasta el espacio del ligamento periodontal, hasta el límite cemento dentinal, hasta ahí ha muerto la pulpa. Y después no. Cuando eso atraviesa y se hace una lesión en el ápice es cuando hablamos de lo que es, ¿qué cosa? Lesiones periapicales. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. La siguiente, por favor. Ya el absceso, aquí está el absceso, no voy a explicarles mucho aquí porque es tarea del siguiente grupo, pero sí, fíjense, o sea, las bacterias han entrado, han matado toda la pulpa, han hecho necrosis. Pregunta de examen que siempre les hacen, no se olviden, les dice, si tengo una lesión periopical, quiste, absceso, granuloma, lo que sea, ¿cuál es el diagnóstico pulpar? A ver, ¿quién se lanza al éxito? Si la bacteria ha llegado hacia el ápice, este amarillito, ¿qué está pasando en la pulpa? ¿Sería pulpitis reversible, hiperemia? No, esa pulpa ya se ha ido, ya ha muerto. Entonces la bacteria ha entrado a la cámara, ha entrado a todos los conductos, ha matado todo y ha llegado hasta el ápice. Entonces, pregunta de examen. Si mi diagnóstico periapical es absceso, granuloma, quiste, no sé lo que sea, ¿cuál es el diagnóstico pulpar? Es necrosis, chicos, porque ya la pulpa entra, la bacteria ha entrado por toda la pulpa, ha matado todo con su chaveta, ha entrado y ha matado a todos y ha llegado al absceso. No se olviden eso, es pregunta examen. Y aquí cuando ya tengo absceso, necesito lo que dice aquí, el drenaje si hay aumento de volumen y antibióticos. La siguiente, por favor. ¿No? Y la hiperplasia. ¿Cuándo se da la hiperplasia? Cuando hay caries, sí. Cuando hay exposición, sí. Cuando hay bacterias, sí. Pero se da solo en pacientes jóvenes. ¿Por qué? Porque los jóvenes, sobre todo en pediatría, tienen pulpangas, así como dicen los canvas, tienen pulpa grande y su estructura dentaria es pequeñita porque no ha habido todavía formación de dentina secundaria. Recién está formándose el diente y esas pulpas son pulpas con mucha vitalidad, con muchos odontoblastos, con hartos vasos sanguíneos, con nervios, etcétera, y por eso hace pues la pelea a las bacterias. ¿Y qué hace? Forma esto, fíjense esa imagen a la izquierda, fíjense que es exactamente igual que la frambuesa. Ahora ya nunca más nadie va a comer frambuesa. Esto es igualito a la frambuesa, fíjense. ¿Y es por qué? Porque esa pulpa tiene tal capacidad de defensa que está formando una capa de protección, eso es. Y empieza a reproducirse velozmente, aunque sea mal reproducido, y esa es la famosa hiperplasia pulpar, ¿no? Y entonces eso, porque ya la lesión ha llegado a la pulpa y empieza a defenderse. Paciente joven, ¿no es cierto?, es rojo, es sangrante, pero como está fuera de la cámara, fíjense en la imagen del medio, cuando mastico, ¡ting!, le duele. Esto se va a presentar en pacientes jóvenes, no en adultos. Los adultos ya estamos viejitos, ya no tenemos odontoblastos. En cambio, los jóvenes, los niños sobre todo, estos presentan muchísimo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Simple, buena anestesia, eliminamos toda esta cuestión, la frambuesa la sacamos toda esa pulpa que ya está súper contaminada, ojo, puede estar contaminada, no infectada, y eliminamos todo
y punto, hacemos una pulpectomía, o sea, eliminamos toda la pulpa. Yo no haría pulpotomía porque es parcial. Para mí que tú no puedes medir en esta situación, como la imagen del medio, podrías medir que solo las bacterias están en cámara. Las bacterias son tan chiquititas y tan bandidas que se meten y con seguridad están ya en conductos radiculares. O sea, no es fácil medir de que aquí las bacterias están controladas. Entonces, elimino todo, lo tapo y salvado el diente. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pero ¿cuál es el otro problema? Que como son dientes jóvenes, fíjense en este caso, los ápices pueden no estar cerrados. Y entonces ahí se hace otra técnica que les voy a enseñar. Las apicogencias, apicoformaciones, barreras, etc. La siguiente. Y tratamientos. Lo que hemos dicho, para diagnosticar, ya sabemos, paso número 1, observo. Paso número 2, exploro. Paso número 3, hago palpación. Paso 4, pruebas térmicas. Aquí está percusión. Y aquí quiero enseñarles, la radiografía también aprendan a leerla. Se los voy a dibujar y les voy a enseñar a leer radiografía. Es una cosa maravillosa. ¿Alguno de ustedes les gusta la fotografía? ¿Quién le gusta la fotografía? Todos, porque todos tienen celular y todos tomamos fotos. Y hemos mejorado nuestras técnicas, ¿no es cierto? De tomar fotografías y tomas de arriba, de abajo, de la derecha, izquierda. Esto es exactamente, la radiología es ser un paparazzi de la endodoncia. Y se van a convertir ustedes en paparazzis. ¿Saben qué es paparazzi? Sí, doc. ¿Qué es? A ver. Esos metiches que viven del chisme. No, fotógrafo. El paparazzi es un fotógrafo. Son que buscan la noticia y que le van sacando fotos o esos paparazzis de modelos. Así nos vamos a convertir. Entonces, ahí viene la radiografía. Y no es si, clac, tomar una foto. No, si tú tomas a la derecha, a la izquierda, te subes al techo, tomas otra. Esas cosas vamos a hacer. Nos vamos a convertir en paparazzi. Entonces, para diagnosticar, ya sabemos lo que dice el paciente, las pruebas que hace el odontólogo y luego los exámenes complementarios. Posiblemente tomo fotografías al diente, lo llevo al Zoom, a mi computador gigante o al televisor y observo, analizo, veo dónde está la lesión. Simple, paparazzis. Los tratamientos. La protección pulpar si la lesión era una pulpitis reversible o hiperemia que hemos hablado, que le pongo los materiales que ya hemos hablado. Si está muy superficial, hago mi resina, el adhesivo me salva la vida. Está más abajito, pongo el ionómero. Está más abajito, pongo otro estimulador que puede ser hidróxido de calcio o biocerámico, ¿no? Entonces, tengo todos los recubrimientos, pero si no, puedo hacer la pulpotomía. Lean esta palabrita, potomía. La pulpotomía es la eliminación parcial de la pulpa. Hago en pacientes jóvenes cuando no han terminado de formar sus ápices, pero tengo solo una pulpitis reversible. No ha entrado las bacterias hasta tan adentro. Es la eliminación parcial de la pulpa. Y la siguiente, esta, en vez de endodoncia, porque la endodoncia engloba todo, la pulpectomía. Pectomía es eliminación total de la pulpa, uso las limas y extirpo todo. Y finalmente la extracción. La siguiente, mamita. No, mantiene la vitalidad. Hay otro tracito que quisiera que te vayas y les quiero enseñar qué es lo que hacemos. Atrás. Una imagen atrás, por favor. Aquí dice adelante. Las pruebas térmicas. La prueba térmica te va a medir sensibilidad. Estoy hablando de sensibilidad. O sea, es sensible al frío y al calor y más o menos te puede medir vitalidad. El que te mide vitalidad, que te dice está vivo o está muerto, eran las pruebas eléctricas, pero no les vamos a hacer. Lo que se está usando ahora es el oxímetro de pulso. ¿Se acuerdan en la pandemia? Ustedes estaban más chicos, pero no importa, ¿se acuerdan? En el dedito le ponían una cosa
que mide la saturación de oxígeno cuando estuvimos en la pandemia. No sé si algunos han visto. Todas las familias se compraban, los médicos nos ponían eso. ¿Sí? ¿Nadie ha visto el oxímetro de pulso que ponen en el dedo? Sí, ya. Se ha construido un aparato, lo tenemos aquí, justo una tesis, hemos hecho con eso, con una de las alumnas de la EMI. Hemos medido la saturación de oxígeno de los incisivos centrales de 140 niños de la Fundación Arcoíris. Y hemos encontrado otros valores. Entonces, esos te miden saturación de oxígeno y te miden vitalidad dentinarial pulpar, ¿no? Entonces, lo que quiero decir, la prueba térmica te mide sensibilidad, pregunta de examen, ¿no? Y yo les doy las preguntas así. ¿Por qué? No porque sean mis cuates, porque todos son cuates, ¿no? Sino porque esos detalles quiero que realmente los aprendan bien de memoria. Y para que no estén copiando sus compadres. Entonces, la prueba eléctrica es la que te mide vitalidad. La prueba térmica te mide sensibilidad. El oxímetro de pulso te mide vitalidad. La siguiente imagen, por favor. Entonces, la pulpa, ya habíamos dicho vitalidad. Entonces, eliminar placa bacteriana, el hilo dental es antes que vamos a hacer, el control periódico, ¿no es cierto? Evitar los traumatismos te dan unas pulpitis terribles. Y revisión obturación oportuna. La siguiente. ¿Ya hemos terminado? Perfecto. Sí, Que pase otro grupo, por favor. ¿Ya?